Decías que el análisis de conducta está soterrado un poco en México. Yo os quería preguntar que cómo es la psicología allí. O sea, ¿qué diferencias atisbáis con, vamos, entre la psicología de México y, por ejemplo, la de España o la de otros países? ¿Cuál es el enfoque, digamos, que más ha calado? ¿Cómo estructuráis el grado de psicología en México? Sí. Bueno, contesto yo, Julio, si quieres, empiezo. Y, bueno, Sí, adelante, adelante, Héctor. pues mira, en términos de psicología, yo creo que está como en todos lados, ¿eh? O sea, hay la licenciatura, lo que llamamos nosotros la licenciatura, ¿no? Es realmente deja mucho que desear, ¿no? Eh, hay un problema muy serio que yo creo que ocurre tanto en España como en México, que es que se ha separado la investigación de la docencia, ¿no? Están separadas. Es decir, que hay mucha información a nivel de lecturas, quizá de cursos, ¿no? Pero muy poco de laboratorios y muy poca de experiencia que tienen los estudiantes en el laboratorio. Y yo creo que ese es un error que habría que tratar de eliminar. Eh, eh, digamos que una parte que creo que cuando uno es analista de la conducta, una de las razones por las cuales se engancha es porque tú fácilmente ves que lo que has leído, ¿no? Lo puedes contrastar muy rápidamente, ¿no? Y si estás en un laboratorio, si tú ves una caja de Skinner y ves estas cosas, o sea, puedes contrastar lo que leíste, ¿no? Lo puedes contrastar con la evidencia, ¿no? Y yo creo que tenemos unas ventajas que son enormes cuando nosotros no separemos la investigación de la docencia, ¿no? O vamos a decir, la práctica de la teoría, ¿no? En el momento que la separas, te encuentras con los problemas que tenemos todos, ¿no? O sea, eh, que la gente, el psicólogo, ¿no? Sale, ¿no? Una vez que obtiene su grado, ¿no? De psicólogo, se va a ejercer la práctica profesional, pero sin haber tenido antes una buena práctica formativa, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, un médico que saliera a estudiar la licenciatura y se fuera a hacer una cirugía, ¿no? O sea, me parece que eso digamos, no podría ser, y sin embargo en psicología sí ocurre. Hay gente que termina, ¿no? Su grado de psicología y una psicología que ya sabemos cómo se enseña, ¿no? Muy ecléctica y muy diversa, ¿no? Y según el profesor que te toque, pues muchas veces es lo que más o menos adoptas, ¿no? Y la gente pues monta un consultorio o se pone a dar asesorías o se pone a hacer cosas que pues realmente muchas veces no hay ni método ni cosas, digamos, que sean más rigurosas, ¿no? Y yo creo que el laboratorio, ¿no? El laboratorio, cuando tú entras a un laboratorio, lo primero que adquieres, ¿no? Como habilidad es una disciplina porque te lo impone el método, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer las cosas nomás así porque sí. O sea, y aprendes metodología y aprendes a hacer diseños. Para mí la metodología no es lo que está en los libros, ¿no? La metodología es que tú tomes decisiones informadas. O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿No? Cuando tú escribes un método, el método de lo que tú investigaste, o sea, la parte más importante es esa, el método, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? O sea, ¿cómo sabes lo que ahora estás diciendo? O sea, ¿qué hiciste? Y ahí tienes que decir cómo lo hiciste. Entonces, y eso en el laboratorio es indispensable, y eso lo aprendes en el laboratorio. Todo lo que haces lo tienes que decir por qué lo hiciste de esta manera y no de otra, ¿no? Y entonces, eso me parece que es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es por un lado. Mira, una vez a Skinner le preguntaron que cómo haría un currículum, un plan de estudios, ¿no? Y su respuesta fue sorprendente, ¿no? Y dijo que él, en lo que llamaríamos la licenciatura, ¿no? Sé que él, en los primeros años, él no enseñaría psicología, que él haría que los estudiantes conocieran mucho de otras cosas, ¿no? De otras disciplinas, incluso de cultura, ¿no? Que supieran quién es Beethoven y quién es Mozart y quién es Picasso y quién es, o sea, digamos que hubiera una cierta cultura, ¿no? Y que se tuviera, digamos, como otras referencias que no sean las de psicología. Y que los 2 últimos años, entonces sí, ahí ya enseñar, pues, digamos, todas las técnicas y todo lo que sabemos del análisis de la conducta, que a final de cuentas, digamos, creo que se ha desarrollado una tecnología en análisis de la conducta que es muy potente. Lo que pasa es que
creo que no se ha enseñado lo suficientemente bien y no se ha valorado lo suficiente. A ver, los únicos que sabemos hacer modificación de conducta, los únicos que sabemos hacer modificación de conducta somos los analistas de la conducta. Ni el pedagogo, ni el maestro, ni el médico, ni el economista. No, quizá hacen cosas que producen cambios en el comportamiento, pero no lo hacen con esa finalidad, sino lo hacen con otra, ¿no? Pero los que sabemos cambiar comportamientos son los analistas de la conducta. Yo recuerdo eso, lo que decía Fergus Lowe, ¿no? Una vez ahí en Granada, en el ABA Internacional, llegó, le tocaba su conferencia y llegó con el brazo así, ¿no? Decía, los conductistas al poder, ¿no? O sea, y él, la experiencia de él ha sido un poco esa, ¿no? Que no hemos digamos, valorado suficiente todas las herramientas que se han generado a partir del análisis de la conducta para modificar el comportamiento, ¿no? O sea, no hay otros, no hay otros. Entonces, creo que no hemos hecho valer eso, ¿no? Y entonces, pues claro, al no hacerlo valer, pues hay otros que se meten a este terreno y entonces pues hacen cosas que nosotros mismos no digamos, no aceptaríamos que son parte de una perspectiva científica, ¿no? Donde tú puedes contrastar lo que haces, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo quiero hacer esto, 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 a ver, hago esto, esto y esto y llego a tales, ¿no? Conclusiones, resultados, etcétera. No, digamos, lo más importante en este caso, pues, es tener el método. Y me parece que en las licenciaturas no se enseña eso. Y a partir de ahí, creo que, pues, tenemos como muchos problemas, ¿no? Y ya digo, creo que lo principal es que hay una separación entre la investigación y la docencia, ¿no? Entonces hay profesores que son muy buenos para contarte cosas, para contarte, para revisar lecturas, para seminarios, etcétera, pero a la hora de hacer cosas, ahí es donde creo que es la prueba de fuego. Y me parece que la investigación y la docencia pues deberían ir juntas, no deberían ir separadas, ¿no? O sea, perdón, no tenemos, en las universidades hay muy pocos laboratorios, muy pocos, y los que hay están solo dedicados a la investigación y a la docencia en el sentido del doctorado, ¿no? Muchas veces, pero en la licenciatura no. Entonces, esa parte me parece que está muy descuidada. Entonces, deberíamos pensar en planes de estudio que incorporen, ¿no? La investigación, aunque sea incipiente, ¿no? Pero donde el estudiante pueda contrastar que lo que lee, ¿no? Pues tiene algún sentido de manera empírica, ¿no? Y creo que eso pues, escasamente se enseña, ¿no? Bueno, Felipe o Julio, ¿queréis añadir? Claro, sí es, bueno, una parte es lo que cuenta Héctor, precisamente, y estoy totalmente de acuerdo. Esa es una manera en la que se da, pero el estado de la enseñanza y formación de psicología es deplorable en la licenciatura, es deplorable en México en general. Ocurre lo mismo en España. Pero hay otra parte de lo que comentaba Héctor, o sea, un error es separar la investigación de la docencia. Pero paradójicamente, como se aludió, se discutió en la reunión con el SABEC, es que nadie, diablos, sabe cómo doy clase yo. Nadie. Nadie evalúa la manera en la que yo formo o en la que mis alumnos aprenden, o los alumnos de Héctor, los alumnos de Felipe, o los alumnos de cualquiera. A todos nos valoran por artículos, por asistencias a eventos y cosas así rarísimas. Es muy curioso. Y obviamente para visión del profesor, el alumno desapareció hace mucho tiempo. El alumno ya no importa. Lo que importa son los puntos. ¿Qué es lo que me hace ganar puntos? ¿Qué es lo que me hace subir mis créditos? Eso es lo que yo voy a hacer. Pero el alumno, hay muchos profesores que ignoran totalmente a los alumnos. Y eso es un efecto pésimo en la formación. Como decía Héctor, no hay laboratorio. Bueno, los laboratorios son escasos. Bueno, en la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, en psicología, no hay un solo laboratorio. No existe ni uno. Ni un laboratorio en la licenciatura. Y obviamente, pues eso te da un panorama terrible, tristísimo, ¿sí?
Coincido con Héctor en que sí, definitivamente, cuando la persona tiene que hacer algo, deberá tener un método, deberá tener una forma de hacer las cosas. Y si no tiene esa formación, si no tiene esa enseñanza, pues va a estar muy difícil que pueda hacer algún trabajo, sea en un despacho, sea en una industria, sea en una escuela, sea en donde sea. La gente sale y la verdad es que no sabe hacer gran cosa. Aprende fuera de la universidad, lo cual es un absurdo, ¿no? Pero bueno, ese es el estado de la educación. Yo creo que es en el mundo, ¿eh? Yo no creo que el problema sea España ni México específicamente. Si volteamos los ojos a Latinoamérica, híjola, también se va uno para atrás. Y si lo ve uno en Europa en general, o en Asia, ya no pensamos en África, porque de ahí no conozco absolutamente nada, pero el estado es terrible. Y eso, bueno, ahí marca muchas diferencias. Y yo lo que sí veo es que ha habido cambios y cada vez más profundos en los estudiantes. Antes había algunos alumnos inquietos que leían, que preguntaban, bueno, que estaban activos de alguna manera. Ahora cada vez es menor la frecuencia de ese tipo de alumnos. Cada vez es menor. Los alumnos ya no quieren leer, ya no leen, ya no compran libros, a veces no leen ni las fotocopias miserables del curso que se les da. Ya, eso es terrible. Ya, ¿cuándo van a aprenderlo? ¿Cuándo van a hacerlo? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a formarse? Pues obviamente esperan a que les caiga un trabajo, que salgan de la escuela y empezar a hacer lo que es ser psicólogo, que es prácticamente el uso común, ¿no? El sentido común, o lo que se llama como sentido común, que de común no tiene nada y de sentido, pues hay que verlo. En fin, paro. Nada más quisiera hacer una acotación, Marcos. Es que justo el problema es que los planes de estudio se hacen a partir de contenidos y no de actividades, ¿no? Es decir, las asignaturas son contenidos, no actividades. Y yo creo que ese ha sido un error muy grande, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante para aprender, ¿no? Y entonces, pues un curso normalmente el estudiante pues tiene que leer y escuchar clases y tal, y no sé qué, pero hacer muy poco, ¿no? Aparte de eso. O sea, entonces lo que se valora es si el estudiante puede repetir lo que leyó o repetir lo que el profesor dijo en clase, no lo que él ha hecho, ¿no? Yo comentaba que yo me interesé en la psicología y no lo digo solamente por mi caso personal, porque el profesor nos ponía a hacer pequeños experimentos donde veías pequeños resultados también. Obviamente eran experimentos muy sencillos, pero que tú veías que tenías que hacer algo y veías que pasaba algo, ¿no? Y entonces empezabas a interesarte en eso. Entonces, pero era porque eran cosas que hacíamos, ¿no? Entonces, creo que lo que se valora es, digamos que conducta verbal, ¿no? Normalmente, y no otras actividades que pueden hacer los estudiantes. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, prácticas que se pueden hacer por todos lados. Yo recuerdo cuando daba los cursos, el propedéutico, que era digamos, los cursos que había, que tenían que cursar los estudiantes que querían ingresar al posgrado en el CEIC, había prácticas donde, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo les soltaba a los estudiantes, a los aspirantes, una rata en una mesa. Y a ver, describan qué hace la rata. Muy simple. Y con eso te daba para un montón de cosas. O sea, tú ves cómo los estudiantes daban explicaciones humanas a la rata, ¿no? O sea, decían, es que la rata no quiere, es que la rata ya se cansó, ya quiere hacer esto. Y entonces, claro, le empiezas a decir, ¿cómo sabes qué es esto? ¿Cómo sabes qué es? ¿Cómo podrías decir que esto? Y tal, tal, tal. Y le empiezas, ¿no? Le empiezas a decir, a ver, esto no lo puedes decir de esta manera. Y entonces, pues el estudiante aprende a observar y aprende a describir, ¿no? Que es algo que cuesta mucho trabajo, que hay que enseñarlo a describir. Entonces, cuando tú le pides a alguien que salga a hacer algo, o sea, no sabe ni cómo definir un comportamiento, que no es fácil. O sea, hacer una definición de un comportamiento no tiene que ser el que todo el mundo sigue, sino que tú definas exactamente qué es lo que quieres medir, qué quieres evaluar.
¿no? Te pongo cualquier conducta, la de beber, la de comer, o sea, ¿cómo lo defines? ¿Qué vas a entender por comer, por beber, por dormir, por correr, por caminar, por estar sentado, etcétera? Y hacía ejercicios que me parecía que eran buenos, aprovechando incluso todo lo que el entorno te da. Yo me acuerdo que les pedí a mis alumnos aquí que viéramos todos a las 9 de la noche una telenovela, un teleculebrón, ¿no? Y que describieran los 10 primeros minutos. Pero era una cosa curiosa, porque o sea, todos al mismo tiempo estábamos viendo lo mismo, pero en diferentes sitios. Y entonces tenían que hacer un registro que le llamamos anecdótico de qué es lo que veían. O sea, al siguiente día volvían al aula, ¿no? Y entonces, a ver, y empezaba a hacer su descripción. Pero cuando empezaba el siguiente, o sea, el personaje para uno inicialmente estaba sentado, pero para el otro estaba de pie, ¿no? O sea, había una diferencia tremenda. Y entonces lo que vas viendo, les ibas mostrando las dificultades y cómo en muchos casos era una interpretación lo que estaban haciendo y no una descripción. ¿Ves? Y entonces hacerles ver, ¿no? Nuestro microscopio es qué ocurre antes, qué ocurre durante y después del comportamiento. No solamente ver la conducta, ¿no? O sea, nosotros no podemos explicar una conducta en aislado. Tenemos que ver sus antecedentes inmediatos y, si podemos, sus antecedentes previos, ¿no? Valga la expresión. Pero también el momento en el que ocurre la conducta, las condiciones bajo lo que ocurre y qué pasa después de que esa conducta ocurre, ¿sí? Y eso se puede hacer de manera muy práctica. Y hay muchísimos ejemplos en donde se pueden hacer pequeños estudios donde los estudiantes van tomando sus datos, tienen que hacer una representación de sus datos, tienen que seguir un cierto método, tienen que hacer una definición de qué es lo que entienden por esa conducta que van a estudiar. Se puede hacer en equipo, se puede hacer individual. Y hay un montón de cosas que no necesariamente, ¿no? Tienen que hacerse en el aula, ¿no? Entonces, creo que ese es, digamos, un problema que hay, que falta, creo que, pues también mucha iniciativa por parte del profesor, que muy cómodamente dice, bueno, pues ahora nos vamos a leer este texto y este otro, ¿no? Y en muchos casos, pues ustedes léanselo y ustedes mismos los van a tener que presentarlo, ¿no? Los seminarios son de discusión, son para discutir, no para leer ahí, no para repetir lo que dicen los artículos, ¿no? Sino para discutir, a ver, ¿tú qué pregunta tienes? Esto, tal, y hacerlo, ¿no? Y entonces valoras la actividad. Por ejemplo, hacer exámenes para mí no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y sobre todo exámenes finales, pues ya qué, o sea, al final ya qué puedes hacer. O sea, si aprueba o no aprueba el examen, pues ya pasó, o sea, ya se te va el estudiante, ¿no? En cambio, si tú vas haciendo ciertas actividades donde tú puedes ir valorando, ¿no? Cómo va evolucionando un estudiante, lo puedes hacer perfectamente. Entiendo que, por ejemplo, en España los grupos son muy grandes muchas veces. Eso es lo más antipedagógico que hay. Y eso es muy viejo, ¿no? Pero los grupos deberían ser más pequeños, ¿no? Y por lo tanto tener más profesores y tener más plazas y tener, o sea, muchas cosas más que no se tienen. Las universidades son instituciones muy pesadas, muy pesadas, muy difíciles de cambiar, ¿no? Pero creo que se podría ir haciendo, ¿no? Creo que podríamos ir metiendo algunas de estas cosas, y ha habido algunos intentos, ¿no? Ha habido algunos intentos en los que esto ha funcionado. Yo me acuerdo en la Facultad de Psicología, a mí me tocó profesores que aplicaban el método Keller, ¿no? La instrucción individualizada, por ejemplo, ¿no? Y que se hacían intentos por cambiar, ¿no? Por cambiar la dinámica del aula, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades. La cuestión es que también tenemos que a lo mejor trabajar un poquito más, pero que resulta ser más satisfactorio y que te da posibilidades vamos a decir, evaluar, entre comillas, ¿no? Yo diría de ver cómo un estudiante va cambiando, ¿no? Y yo no sé, en el laboratorio, por ejemplo, aquí mis alumnos vienen y les dices unas cuantas cosas al principio y después no tienes que decir absolutamente nada, porque ellos se hacen cargo de su investigación, saben lo que tienen que hacer, no tienes que estar todo el día diciéndoles esto, aquello, no los tienes que estar evaluando. O sea, tú ves los resultados, o sea, tienes datos, normalmente trabajas con animales, tienes datos todos los días, los estás revisando, no puedes dejar de venir. O sea, no tengo que tener un registro de asistencia. Hay un montón de cosas, ¿no? Y no necesariamente tienes que tener montado un super laboratorio, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros hacíamos las cajas de Skinner cuando no había, las hacíamos de peceras, ¿no? Y por decir cajas de Skinner, pero podría ser otro tipo de aparatos, ¿no? Laberintos, cosas que son tradicionales y que
que están disponibles, pero que te permiten ver muchas cosas que están en los textos, ¿no? O sea, ¿quién no podría hacer una caja como la que hizo Thorndike para meter al gato, ¿no? Yo vi las cajas que usaba Thorndike y eran verdaderas cajas en las que ponen el tomate. O sea, no eran cajas así que digas, uy, una caja manufacturada y tal. No, 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 no. Eran unas cajas totalmente rústicas, ¿no? Rústicas. Los primeros laberintos también. O sea, eran cosas muy simples, muy simples. Lo que hay que tener son ideas. Yo creo que eso es lo que es importante, tener ideas. Perdón, con esto acabo, ¿no? A mí me tocó ser fundador del área de psicología experimental en la Facultad de Psicología cuando se hizo facultad. Y un día llegó el un profesor que se hizo cargo de esa área, ¿no? Y dijo, felicidades, tenemos un laboratorio. Y dijimos, pues, muy bien, vamos a conocerlo, ¿no? Y llegamos, ¿no? Nos llevó ahí por un corredor o en un pasillo y abrió una puerta y no había nada, excepto una mesa y una serie de herramientas encima de la mesa. Dijo, bueno, y lo único que falta es una cámara fotográfica. Y entonces nos quedamos así. O sea, había martillos, había taladro, había destornilladores, había estas cosas, ¿no? Entonces le dijimos, pues, pero esto es un laboratorio. Sí, sí, o sea, aquí construir las cosas. O sea, hay que hacerlas. Si tú quieres, si quieres diseñar algo, quieres un aparato, pues necesitas herramientas, pues hay que hacerlas, ¿no? Y cuando digo laboratorios, no necesariamente quiere decir montar una cosa, digamos, espectacular tecnológica. No, tener herramientas para poder hacer aparatos, ¿no? Skinner, si uno lee Skinner, cómo fue haciendo el registro acumulativo, cómo fue haciendo los aparatos que fue haciendo, o sea, no empezó con la caja de Skinner, ¿no? Empezó por cosas muy simples, muy, muy simples, ¿no? Y las fue perfeccionando. Yo no digo que se llegue a eso, pero sí que se pueden hacer cosas que creo que podrían ser muy interesantes y que además engancharía un montón a los estudiantes, porque haces tus propias cosas. Puedes entrenar condicionamiento con peces, y los peces, ¿qué te cuestan, tío? ¿Qué te cuestan? Nada, y puedes hacer demostraciones muy simples, ¿no? Y los estudiantes ahí, cuando ven esas cosas es cuando se enganchan, es cuando se convencen, ¿no? Y no tienes que contar tanto rollo. Y ya lo que lean y su punto de vista, etcétera, pues eso es, digamos, ya lo van haciendo, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de lo que habría que modificar, ¿no? O sea, modificar el entorno para que las personas cambien. Esa es Sí. la gran lección, creo, ¿no? ¿Quieres destacar algo, Felipe? Sí, algo quizá breve. Cuando se tienen grupos en licenciatura y se tiene que hacer también investigación, creo que a lo que puedo describir que he encontrado es que cada vez se hace más difícil enseñar, digamos, llegar efectivamente al estudiante. Cada vez se hace más difícil, pero también se hace cada vez más difícil investigar al nivel que te requieren. O sea, según el sistema te evalúa. No quiere decir que no pueda hacer investigación. Más bien, para tener el calificativo de investigador y para tener el calificativo de profesor, ambos a un nivel que sea, vamos a llamarle competitivo, cada vez es más difícil. La razón por el asunto de la docencia, estoy muy de acuerdo con lo que decía Julio. Es más difícil cada vez involucrar al estudiante en una lectura seria, porque quizás están esperando, no lo sé, o sea, yo no puedo hacer una serie de TikToks para enseñar algo, ¿no? Quizá es la manera, pero yo no sé hacer eso, no voy a poner a hacer TikToks para enseñar a un estudiante algo, ¿no? Al menos yo no. Entonces, esperas cierto desempeño. Eso lo he notado que cada vez es más difícil, ¿sí? Tienen que ser o lecturas o más breves, más que se haga más rápido, porque si no cambian ya. Si en el primer momento no capturaste la atención, te cambian como cambian de página o de ventana, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil ello, pero también los requerimientos que te piden para que tus investigaciones sean publicadas, también cada vez es más difícil. No porque te piden que sean mejores, sino que hay requerimientos quizá de tipo hasta administrativo o formales, ¿sí? Que valoran ciertas investigaciones sobre cierta área que si no contienen un tipo de información, un tipo de análisis, incluso ciertas teorías,
pues quedas fuera, ¿no? Y si en ambas quedas fuera, pues tú dices, qué está pasando? Unir la investigación con la docencia, yo creo que es todo un reto y cada vez se hace más difícil. Ahora, no quiero ser tan pesimista, ¿no? Para eso yo creo que son los grupos. Nuestra apuesta ha sido, muy concretamente nosotros, mi grupo acá en Ocotlán, hemos tratado de enfrentar esto de manera no individual, sino en equipo, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí puede ir una solución. Es un poquito como lo que describíamos del CINCA. Hemos notado que hay mucho interés en los estudiantes, hay mucha necesidad de tener contacto con esta área de la psicología, pero creo que se ha logrado precisamente porque hemos actuado como grupo. Creo yo, si yo enfrentara como individuo, solo como individuo, el área del área de la investigación y de la docencia, creo que tendría menos posibilidad de llegar a ambos. Entonces, yo creo que esa labor de equipo, labor de grupo, ahora es la que puede ser la vigente, la nueva estrategia, ¿no? Porque uno tiene que, digo, por tu pregunta original, ¿no? La dificultad o cómo está la enseñanza, la psicología, el análisis de la conducta. Es que como prácticamente en los programas de licenciatura es inexistente, no existe digamos, no existe. Cuando esos estudiantes toman un puesto directivo en algún lugar, entre ellos la misma universidad, etcétera, pues nunca se les va a ocurrir que el psicólogo necesita un laboratorio, porque nunca lo vieron, nunca pasaron por ahí. Entonces, ¿cómo que necesita un laboratorio un psicólogo? Lo que necesita es ir a hacer encuestas, quizá cuando mucho un lugar para hacer entrevistas y a lo máximo una cámara GESEL y ya párale, ¿no? No necesitas más recursos. Oye, pero es que necesito aparatos. ¿Aparatos de qué, no? Entonces, se crea justo una idea de que el psicólogo no lo necesita, ¿sí? Pero porque ya se empieza a instalar esa idea. Entonces, yo creo que por eso es actuar a contracorriente. Es actuar contracorriente. Otra de las estrategias, digamos, pensando en no ser tan pesimistas, ¿no? Yo he salido del laboratorio, vamos, yo soy una persona muy de laboratorio, pero he salido del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? He convertido, y recientemente, ¿no? Con Héctor en una sesión, un parque de ahí cerquita de mi casa, lo he convertido en un posible laboratorio, ¿no? Porque hay ciertas cosas que puedo observar, puedes manipular y observar qué efecto tuvo. Y tratar de que eso, si veo que tiene un efecto, llevarlo a mis estudiantes y digan, váyanse a un parque, hagan esto, observen y a ver qué pasa. Su parque, el que tengan ahí al ladito de su casa, ¿no? Ok, no, obviamente no hay todo el control que se requiere como para decir que es una investigación de laboratorio, pero es la vida, así es, así está en lo cotidiano, ¿no? O por ejemplo, en alguna ocasión, pues a ver, la ciclovía y el lugar donde pasan los autos. Vamos a ver ciertas interacciones que hay entre el auto y el ciclista o ciertas áreas, ¿no? Hacer observación. ¿Por qué? Porque sí es importante la actividad de laboratorio, es necesaria, yo la defiendo a capa y espada, pero también es ver lo que ocurre fuera del laboratorio con una visión experimentalista, una visión analítica. Entonces, es como, ¿por qué lo hago también? Tratar de llegar por ese medio al estudiante que se interese en lo que está viviendo, porque quizá el acceso a un laboratorio en una universidad no es tan sencillo. Los espacios, incluso para que tengan un espacio de investigación, ya no digamos de docencia, no es tan sencillo tener el espacio. Cuando es de docencia se requiere obviamente más área porque son grupos grandes o más disponibilidad de más gente para repartirlo durante el día, el acceso a la caja. Entonces, por eso digo, bueno, se puede empezar no dentro del laboratorio, se puede empezar fuera del laboratorio y posteriormente llegar al laboratorio, que ya llegan obviamente los que están interesados, ¿no? Los que capturaste, ¿no? Y mira, ahora sí vamos a hacerlo en un área controlada, ¿no? Digamos, son como posibles soluciones en las que hemos estado pensando, no solo yo, digamos, como equipo, como grupo, para resolver esta dificultad. Porque claro, uno diría, es que no me proporcionan los medios,
los programas están hechos por contenidos, no por actividades. Estoy muy de acuerdo con Héctor. Ese contenido sin la actividad es vacía, pues la lees, se levantan y lo quieren a veces leer, ¿no? No, a ver, la actividad, y esa actividad, si como no podemos sacar, además, ahora, hay más restricciones con el uso de animales cada vez más, ¿no? Entonces, híjole, la rata ya no es tan fácil sacarla del laboratorio porque igual te dicen que qué está haciendo un animal como un roedor ahí en la mesa del salón. Lo van a fumigar, ¿no? Entonces, pues mira, no es una rata, pero son otros estudiantes que están haciendo una actividad en cierto lugar y hay que observarlos, ¿no? Y luego ya llegamos al laboratorio y simulamos eso en un ámbito ya controlado con animales. Entonces, como viendo cómo se puede resolver para no vernos ante la imposibilidad, que es una estructura ya muy quizá añeja, ¿no? Que es una universidad. No, es difícil cambiarlo, a menos que llegue a puestos directivos gente que haya participado en esto directamente. Pues me escucho con eco en una de las... Un poco, sí. Sí, Ya. vale. Bueno, llegados a este punto, no sé si tenéis más tiempo o no, si eso vamos cortando. Yo tenía algún tema más a sacar, pero como queráis. Decidme vosotros. Pues si quieres, sí, pues ya que Sí, por mí estamos. no hay problema, el problema es que luego las entrevistas resultan ser muy largas, ¿no? Pero Sí, pero bueno, luego como hacemos también cortes por los temas y demás, cada uno que vale, vea lo que quiera. Además, tampoco es que tengamos una audiencia muy grande, así que ellos verán. El claro, caso- claro. Sí, está Bueno, bien, está bien.